que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas, Señor. Y hoy te alabamos y hoy glorificamos tu nombre. Y en esta tarde yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder aprender de tu palabra, que tu Santo Espíritu y la autoridad de tu palabra estén en nuestras vidas haciendo efecto, Señor, reflexionando en nuestras vidas, redarguyendo, corrigiendo, exhortando en justicia nuestras vidas. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el maravilloso nombre de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Vamos a seguir, como tú sabes, los miércoles estamos viendo nuestro estudio en el libro de Revelaciones, las revelaciones de Jesucristo. Y hemos acabado de estudiar el capítulo 12 y hoy vamos con el siguiente capítulo, que es el Revelaciones capítulo 13, donde vamos a hablar de las dos bestias. Y vamos a tomarnos algunas semanas analizando este capítulo, viendo qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es bien importante recordar que en el capítulo 12, recapitular todo lo que hemos visto en este capítulo 12. En ella encontramos un simbolismo de Israel representando a la mujer, encontramos a Satanás, encontramos a Cristo cuando en el versículo 5 nos menciona que de la mujer, o que la mujer da a luz un hijo, nos habla de Jesucristo. También encontramos la batalla de los ángeles buenos en contra de los ángeles malos, de los ángeles caídos. Y también hemos visto la victoria del arcángel Miguel sobre los ángeles caídos y sobre Satanás. También hemos visto un versículo correspondiente a los creyentes, que en este tiempo, después de que el arcángel Miguel gane esta batalla en el cielo, vemos que los creyentes nos vamos a alegrar, los creyentes nos vamos a gozar, porque ya no va a estar Satanás acusando nuestras vidas ante la presencia de Dios. Mira qué dato interesante. Si nosotros creímos en alguna ocasión que Satanás no tiene contacto hoy en día con Dios, sí, hasta hoy en este día él tiene contacto y va y entra a la presencia de Dios y acusa a los creyentes. Por eso es bien importante que nosotros permanezcamos fieles, firmes, obedeciendo la palabra de Dios, dando buen testimonio de nuestra vida. También hemos visto acerca de esa guerra que va a llevar Satanás, ya no en el cielo, pues en el cielo ya perdió, pero ahora esa batalla la va a llevar a la tierra en contra del pueblo judío creyente y después en contra de los creyentes gentiles, es decir, los creyentes que no tienen o que no son parte de la descendencia de los judíos. Y algo bien importante a recordar con respecto al capítulo 12 es que en este capítulo encontramos sucesos pasados, como cuáles, cuando se nos habla acerca de el dragón persiguiendo a la mujer, es decir, Satanás persiguiendo a Israel para que Israel no pueda dar ese hijo que es Jesucristo y para que el ministerio de Jesucristo no se cumpliera. Sin embargo, Satanás falló y lo hemos visto con varios versículos cuando Herodes manda a matar a todos los niños de cierta edad para poder hacer que la profecía que se había declarado en Isaías, en Jeremías, no se cumpliera. Pero el propósito de Satanás falló. Y también nos habla de sucesos futuros. ¿Cuáles sucesos futuros? Como la guerra de los ángeles, del arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás y los ángeles caídos, que son para tiempos que se nos menciona en el tiempo de el fin. Entonces, una vez más te repito, hoy vamos a iniciar con el estudio del capítulo 13 de Revelaciones, donde se nos habla de las dos bestias. ¿Quiénes son estas dos bestias? El anticristo y el falso profeta. Y también vamos a ver cómo Satanás les dará poder, les dará autoridad para poder engañar a la humanidad y levantar persecución a los
creyentes. ¿Quiénes creyentes? Los judíos que han depositado o que depositarán su fe en Jesucristo, pero también toda persona ajena al pueblo de Israel, a los judíos, que también depositará su fe, su confianza en Jesucristo. Vamos al versículo 1 y en esta tarde vamos a estar analizando solamente este versículo y parte de este versículo. Es bien importante ir despacio, ir con calma, detallados, tranquilos, para poder entender estos capítulos, o especialmente el capítulo 13, que es un poco complicado y tiene mucha información. Hoy solamente vamos a abarcar un versículo en esta tarde. Vamos a ver qué nos dice este versículo. Te invito a que me acompañes a leerlo desde tu casita. Y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjate cómo empieza este capítulo mencionando en este versículo que el apóstol Juan menciona: me paré sobre la arena del mar. ¿Por qué te menciono esto? Porque debemos de tomar en cuenta que en algunas ocasiones durante Juan nos describe esta revelación o estas revelaciones que tuvo, nos lo describe desde diferentes puntos. Por ejemplo, estudios anteriores hemos visto cómo nos describe desde el cielo, y describe todo lo que está aconteciendo en el cielo, como aquella batalla de los ángeles. Y después, él estando en el cielo, su mirada la pone en la tierra y pasan más sucesos, como las trompetas, que podemos ver las estrellas y los desastres naturales sobre la tierra. Pero en esta ocasión el apóstol Juan nos describe que el siguiente suceso tiene lugar en la tierra, pero específicamente él se encuentra sobre la arena del mar. Esto es un indicio de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo que estamos estudiando de Revelaciones capítulo 13 ya está cerca. Pues Juan ya no está en el cielo, sino ahora está en la tierra y sus pies están sobre la arena del mar. ¿Y por qué hace énfasis sobre la arena del mar? También es importante estudiar que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía el mar y los grandes ríos como un obstáculo para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Fíjate lo que te acabo de mencionar. Para el pueblo de Israel, el mar y los grandes ríos tenía significado, representaba algo. Dentro de esa representación, una primera representación del mar y de los grandes ríos para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era que el mar representaba un obstáculo para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Hay que recordar la salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, vemos en la historia que el faraón se levanta con sus guerreros y va tras ellos, y el pueblo de Israel llega a un punto en el que tiene enfrente el mar y por detrás al ejército del faraón, y queda plasmado, no sabe qué hacer. Sin embargo, vemos en la historia en Éxodo capítulo 14 cómo el poder de Dios, la majestad de Dios se muestra, y en su poder hace el milagro de poder separar el mar en dos para que el pueblo de Israel pueda cruzar el mar. Y también podemos verlo en Josué capítulo 3, cuando el pueblo de Israel está próximo a alcanzar la tierra prometida. Esto ya no le tocó ver a Moisés, pero sí le toca ver a Josué, como una vez más Dios abre el río Jordán para que el pueblo de Israel pueda pasar hacia la tierra prometida. Por eso es que para el pueblo de Israel el mar significaba un obstáculo, pero también vemos como Dios
los libra y cómo Dios les da recursos y Dios se muestra con poder y con gloria para que el pueblo de Israel pueda pasar esos obstáculos. También el mar representaba para el pueblo de Israel una fuerza salvaje, una fuerza que no se podía domar, y eso les causaba temor. Para eso tenemos que recordar cuando el rey Salomón tuvo barcos. En Primera de Reyes capítulo 9 podemos encontrar esa información, pero también se nos menciona algo interesante en los últimos versículos de este capítulo, que los marineros y aquellas personas diestras en el mar no provenían del pueblo de Israel, no provenían de las 12 tribus de Israel, sino provenían de el rey de Tiro, el rey Irán. Es decir, este rey le proporcionaba personas capacitadas para poder llevar un barco, para poder navegar, porque el pueblo de Israel le tenía temor, porque el pueblo de Israel no sentía capaz de poder llevar una flota o unos barcos. También el mar representa a los impíos. Mira lo que nos dice Isaías capítulo 57, versículo 20. Nos dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Fíjate cómo representa a los impíos, a todo aquel que hace pecado, a todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios, lo representa como el mar. Por eso en la segunda parte de este versículo 1 que estamos estudiando de Revelaciones, nos menciona: y vi subir del mar una bestia, porque esta bestia que salió del mar, ese mar que para los judíos representa tres cosas: obstáculo para cumplir el propósito de Dios, representa una fuerza salvaje y una fuerza poderosa que va a causar temor, pero también representa a un hombre de iniquidad. Y estos tres rasgos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, describen de una manera general cuál será la función de el anticristo. Te la repito una vez más: el anticristo va a causar obstáculo para cumplir el propósito de Dios. El anticristo también va a representar una fuerza salvaje y poderosa que va a causar temor a la humanidad. Y el anticristo representa al hombre de iniquidad, ese hombre alejado de los caminos de Dios, ese hombre que se deleita, que se goza en el pecado. Entonces, en este estudio, hoy en esta tarde, vamos a estar analizando detalladamente a la primer bestia que acabamos de leer, y que es el anticristo. Hay que recordar que en estudios pasados ya hemos mencionado al anticristo y su función de una manera superficial, pero en estas próximas semanas, en estos próximos estudios, estaremos estudiando su función de una manera profunda. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el anticristo, cómo lo va a hacer. Vamos a estar analizando varios pasajes de la Biblia, algunos en Daniel, algunos que ya hemos visto, para recordar y poder estudiar y poder entender la función del anticristo. Yo sé que hay muchas dudas con respecto al anticristo, y en este estudio, en este capítulo 13 que vamos a estar analizando, espero que podamos resolver nuestras dudas, espero que podamos aprender aún más de esto, de los tiempos finales. Entonces, algo bien importante también a recordar es que la primera vez que se menciona algo con respecto al anticristo se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, cuando nos habla acerca de los 4 jinetes del
Apocalipsis. Ya ha sido un estudio que hemos estado meditando y hemos estado abarcando, pero hoy en esta tarde es bueno volver a recordar estos puntos que hablamos en aquella ocasión, ahora de una manera más resumida y específico del primer sello, que es el caballo blanco. ¿Por qué? Porque es bien interesante y quiero que me acompañes a Apocalipsis 6, versículo 1 y 2, y dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjate lo que en este versículo se nos describe acerca del caballo blanco y del jinete que lo montaba. Y hay que hacer énfasis a esto, hay que poner mucha atención. Vamos a ir despacio. Si tú estás anotando, si tú estás apuntando, vamos a ir despacio para que te dé tiempo a anotar, apuntar acerca de este estudio que es interesante para poder comprender la función y quién es el anticristo. Fíjate lo que nos menciona en este versículo 2. El jinete de este caballo tiene un arco. Es bien importante hacer mención de esto, un arco. No se hace mención de que posea flechas, o no se hace mención de que tenga una espada, no, sino tiene un arco, porque está haciendo referencia a que su método de conquista será de una manera pacífica. Buscará la manera de unir los gobiernos sin conflicto, sin derramar sangre. Esa es la simbología que significa el portar un arco, mientras una espada significa gobernar con poder, gobernar con autoridad, gobernar a base de una lucha, a base de derrotar naciones. El arco representa gobernar de una manera más sutil, más inteligente, sin esforzarse tanto, sin derramar sangre. Por eso es que el anticristo va a obrar de esta manera, va a buscar un método para poder unir a los gobiernos sin conflicto, sin derramar sangre, pero él va a estar a cargo de ese gobierno universal. También se nos menciona en este versículo que le fue dada una corona, pero quiero que hagamos énfasis en la palabra corona, que viene del griego estéfano, que significa corona de laurel. ¿Por qué te digo esto? Más adelante vamos a ver, pero es bien importante porque también más adelante en Revelaciones se nos menciona otro tipo de corona, haciendo referencia del griego diademas, que es una corona de un material sólido, más precioso, con más valor. Este jinete gobernará sobre las naciones por un periodo de tiempo. Y en aquel estudio de Apocalipsis capítulo 6 también tomamos en cuenta que Dios va a permitir este evento, pero todo está bajo el control de Dios, y Dios va a permitir que el anticristo gobierne y que las personas crean que Él es el Mesías, crean que Él es el Salvador del mundo, y las personas van a estar contentas con Él. Y el anticristo va a tener poder, porque también más adelante en este capítulo 13 de Revelaciones vamos a ver cómo Satanás le va a dar poder, Satanás le va a dar autoridad al anticristo para poder gobernar sobre las naciones. Por eso en la tercera parte del versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis se nos menciona que salió venciendo y para vencer. Podrá hacer lo que Él quiera porque va a tener autoridad, porque va a tener poder, no de parte de Dios. Dios lo va a permitir, pero ese poder, esa autoridad va a venir de parte de Satanás, conforme a lo que nos dice en el versículo 2 y versículo 4 del capítulo 13 de Revelaciones.
También algo a tomar en cuenta es que todas las personas van a adorar a Satanás y al anticristo. Van a humillarse, van a levantar ofrendas, van a glorificar al anticristo y a Satanás. Pues es parte de la profecía que estamos viendo. Y también recordar algo bien importante, que no se nos pase a nosotros como creyentes. Recordar que la palabra anticristo, ese prefijo anti, en griego significa contrario a o en lugar de. Una vez más, porque esto es bien importante, recordar que la palabra anticristo, el prefijo anti en griego tiene dos significados: contrario a Cristo, o en lugar de Cristo. Por eso es bien importante esto, que el anticristo cumplirá estos dos significados de este prefijo: anti, contrario a, o el que se hace pasar, porque el anticristo se hará pasar por el Mesías. La gente va a pensar que Él es el redentor de la humanidad. Las personas van a pensar que Él los va a guiar a un mundo mejor, que Él es el rey que tanto esperan, el que va a traer un gran cambio a la humanidad. Pero también el anticristo, a través de engaños, va a corromper la ley de Dios y las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Por eso nosotros como creyentes estudiamos las enseñanzas de Jesucristo que encontramos en la palabra, que encontramos en los evangelios, que encontramos en las cartas escritas por los apóstoles, porque es necesario estar preparados, es necesario tener un conocimiento de la palabra de Dios, porque también hemos visto que el espíritu del anticristo está operando desde tiempos atrás. ¿Y cuál es la función de ese espíritu del anticristo? Engañar. En vez de que nosotros nos acerquemos a Dios, el anticristo o el espíritu del anticristo va a engañarnos, va a seducir el conocimiento para que nos alejemos de Dios y de su palabra. Por eso es bien interesante y es bien importante que nosotros como creyentes, ahora conocedores de cómo va a trabajar el anticristo en este tiempo del fin, nosotros estemos preparados, fundamentados en la palabra de Dios. Si leemos este versículo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, a simple vista podríamos pensar que se está hablando de Jesucristo por la descripción que se nos da en este versículo. Pero podemos también entender que este jinete se está haciendo pasar por Jesucristo. Por eso es bien importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es bien importante pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para no equivocarnos, como en algunas doctrinas se manejan con respecto al primer sello, y ellos hacen referencia a que el jinete que está en el caballo blanco es Jesucristo. Pero para eso nosotros nos podemos apoyar en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, donde se nos describe a Jesucristo. Y dentro de las características con las cuales se nos describen a Jesucristo, podemos encontrar la siguiente: su nombre es fiel y verdadero. Esa es una de las características con que nos vamos a encontrar en Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida al mundo. También podemos encontrar que Él viene con justicia, que Él con justicia va a juzgar y va a pelear contra sus adversarios. ¿Quién es su adversario? ¿Quiénes son sus adversarios? Satanás y los ángeles caídos, pero también toda aquella humanidad, toda aquella persona que se rehúse ser salva. También dentro de la descripción en estos versículos encontramos que sus ojos son como llamas de fuego, demostrando autoridad, demostrando poder, demostrando santidad de una manera plena, de una manera completa. También se nos describe que en su cabeza hay muchas diademas. ¿Te acuerdas que te mencioné
momentos atrás que pusiéramos énfasis a la corona que se le dio al jinete blanco, haciendo referencia de la palabra griega estéfanos. Pues esta descripción de muchas diademas que se nos maneja en Apocalipsis capítulo 19 hace énfasis a una corona valiosa, a una corona sólida, hecha de un material rico, de un material con propiedades resistentes como el oro. Entonces podemos ver aquí la gran diferencia entre el jinete de Apocalipsis capítulo 6 con respecto al primer sello y la descripción de Jesucristo. También tiene un nombre que solo Él conoce, que solamente Jesucristo conoce ese nombre. También se nos menciona que está vestido con ropa teñida en sangre, haciendo referencia al sacrificio en aquella cruz para salvación de el creyente, para salvación de la humanidad. También se nos menciona otro nombre, su nombre, el Verbo de Dios. En el Evangelio de Juan se nos introduce a Jesucristo como la palabra de Dios, como el Verbo de Dios. Entonces, en este capítulo de Apocalipsis 19 estamos completamente seguros que se nos está describiendo a Jesucristo. También se nos menciona que de su boca sale una espada aguda, en contraste con el arco que va a tener el jinete del primer sello, porque Jesucristo va a venir con poder, va a venir con autoridad a gobernar. Pero antes de que Él gobierne, tiene que acabar con las fuerzas de Satanás y sus ángeles caídos. Acuérdate que la primera guerra, la primera batalla, Satanás la pierde en el cielo. El arcángel Miguel gana esa batalla. Pero en la tierra, Satanás va a volver a tener una pelea, pero ya no con el arcángel Miguel, sino ahora con Jesucristo, donde Jesucristo va a demostrar su poder y su autoridad plena, completa, en toda la extensión de la palabra. También nos menciona que Jesucristo tiene autoridad para pisar el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. También versículos arriba se nos menciona que tiene autoridad para regir sobre las naciones. Entonces es impresionante como en Apocalipsis capítulo 19 se nos describe a Jesucristo. Y si aún no nos queda claro, fíjate la última descripción que se hace mención de Jesucristo en Apocalipsis 19. Su nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Esta es la descripción de Jesucristo en contraste con el primer sello y el jinete en el caballo blanco. Por eso es importante tener en cuenta que una de las maneras en la que va a actuar el anticristo es haciéndose pasar por Jesucristo, engañando a la humanidad con poder y con autoridad dada por Satanás. Pero ese poder, pero esa autoridad se va a quedar corta cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. La segunda vez que se hace mención del anticristo la encontramos en Revelaciones capítulo 11 versículo 7. En este capítulo 11 se nos habla acerca de los dos testigos de Dios. De estos dos testigos que tendrán un ministerio profético y que hablarán del pecado de la humanidad y estarán llenos del Espíritu Santo. Pues dentro de estos versículos se nos menciona como los dos olivos, como los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y después de que se nos hace la descripción de estos dos testigos, podemos ver que nos dice en los versículos siguientes que cuando su testimonio termine, la bestia que sube del abismo. ¿Por qué bestia? ¿Por qué al anticristo se le maneja como bestia? Bueno, haciendo una descripción de su naturaleza, de esa maldad, de ese pecado en el cual él está. Y abismo, porque él viene de Satanás.
porque Él está lleno de maldad, lleno de pecado, porque Él es lo contrario a la santidad. Por eso se nos dice la bestia que sube del abismo. Y nos menciona 3 cosas que va a hacer esta bestia. Nos dice que hará guerra contra ellos. Hay que recordar que durante el testimonio de estos 2 testigos, la mayoría de la gente los va a odiar. La mayoría de la gente no va a querer escucharlos. La mayoría de la gente va a querer matarlos y va a tratar de hacerles daño. Pero en estos versículos nos menciona que estos 2 testigos van a tener poder y van a tener autoridad para que todas aquellas personas que quieran hacerles daño no puedan hacerles daño. Porque dentro del testimonio de estos 2 testigos están hablando del arrepentimiento y están hablando del pecado de la humanidad y que todavía tienen tiempo para ser salvos. Pero la gran mayoría va a seguir practicando el pecado. La gran mayoría no va a querer ser salvo por Dios. Por eso esta bestia va a hacer guerra contra ellos. Y también se nos menciona que los va a vencer, porque es una bestia con autoridad, porque es una bestia con gran poder. Y acuérdate esto, Dios permite que esta bestia, Dios permite que el anticristo venza a estos 2 testigos. Pero el poder y la autoridad de esta bestia no vienen de Dios, sino vienen de Satanás. También no solamente los va a vencer, sino los va a matar. Porque el anticristo va a pensar que habrá ganado con quitarles la vida física. Él va a pensar, ya entorpecí o ya estorbé los planes de Dios, ya gané. Acuérdate lo que vimos en momentos atrás. La función del anticristo, su función es obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, Satanás va a usar todo lo que él tenga de su fuerza y de su poder y de su autoridad para poner obstáculos al cumplimiento de la palabra y del propósito de Dios. Y al vencerlos y al matarlos, el anticristo va a pensar que ha logrado poner un obstáculo al propósito de Dios. Pero podemos ver más adelante que Dios les dará vida a estos 2 testigos. Se levantarán, van a resucitar y van a ser llevados al cielo para temor y humillación de todas aquellas personas que querían ver muertos a los 2 testigos, pero también para humillación de Satanás y para humillación del anticristo. Pues Dios les está demostrando que hagan lo que hagan, no van a impedir el plan perfecto de Dios. Entonces, esta bestia que sube del mar, que la hemos visto hoy en esta tarde en Apocalipsis capítulo 13, cuando se nos menciona: y vi subir del mar una bestia. Esta misma bestia que se hace descripción en estos versículos es la bestia que sale del abismo y es aquel jinete con el caballo blanco. ¿Quién es esta bestia? Es el anticristo. Y hasta aquí vamos a llegar en esta tarde para no poder o para no llenarnos de mucha información, sino para poder meditar y analizar estos versículos y estas enseñanzas que hemos estado viendo en esta tarde, y recordar que a partir de este estudio vamos a estar profundizando la función del anticristo, pero también la función del falso profeta. También vamos a ver más adelante en los próximos estudios la descripción que se hace de la bestia, la descripción que se hace del anticristo, y hay que interpretarla de una manera figurada, no una manera literal, sino una manera figurada. Porque dentro de este primer versículo que hoy empezamos a estudiar, podemos encontrar todavía otras 2 partes. Cuando se nos describe a esta bestia y nos dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto es
algo interesante de poder analizar. 7 cabezas, 10 cuernos. Pero esta descripción que se nos da al final de este versículo hace referencia a naciones y reinos que van a estar bajo la autoridad, bajo el poder de el anticristo. Y para eso vamos a basarnos en versículos de Daniel, en versículos de Jeremías, en versículos de Mateo, para poder entender que aquella Roma en los tiempos de Jesucristo, cuando el imperio romano tenía esclavizado al pueblo judío y a gran parte de naciones, en estos tiempos de Apocalipsis una vez más se va a levantar el imperio romano. Lo que hay que ponernos a pensar, ¿qué nación es el imperio romano? Y es lo que vamos a estar describiendo más adelante. También en el versículo 2 vamos a ver cómo se describe a esta bestia, cómo se describe al anticristo, semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Pero una vez más te digo, esta interpretación tenemos que tomarla figuradamente. Son simbologías con respecto al anticristo. El anticristo va a ser una persona, va a ser un ser, y que va a tener una función en el plan de Satanás para poder poner un obstáculo a la voluntad de Dios, pero no va a poder. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta tarde y vamos a orar por la palabra que hoy hemos visto. Vamos a pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría, que nos siga dando entendimiento para poder conocer los tiempos del fin, y nosotros como creyentes motivarnos a seguir adelante. No dejar que nuestro crecimiento espiritual se estanque, sino al contrario, motivarnos a seguir adelante. Pues eso es parte de la profecía, que nosotros nos arrepintamos, que nosotros crezcamos espiritualmente, pero también que nosotros compartamos la palabra a los inconversos para que sean salvos. Vamos a orar en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad que nos permites de estar, Señor, estudiando, comprendiendo tu palabra y creciendo espiritualmente. Te doy gracias por esta palabra que hoy hemos visto. Señor, yo te pido que tú sigas hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, y que este estudio de revelaciones pueda hacer un cambio en nuestras vidas, pueda hacer un cambio en nuestro espíritu, pueda hacer un cambio en nuestra mente, que nos motive a seguir adelante, porque sabemos que los tiempos se van a poner complicados, que los tiempos se van a poner difíciles para los creyentes, para tus hijos. Señor, yo te pido que tú nos des fuerza para poder seguir adelante. Señor, yo te pido que tú nos des esa madurez espiritual, que pongas en nuestro corazón esa humildad, esa sencillez para poder recibir tu palabra, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, enormemente, porque tú has sido bueno en mi vida y tú has sido bueno en la vida de mi familia, y también sé que has sido bueno en la vida de mis hermanos, Padre. Te alabo, glorifico tu nombre. Todo sea para gloria y honra tuya, Señor, pues tú eres el único digno de recibir toda adoración. Te alabamos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y no te vayas, sigue